muy buenas tardes a todos. Yo voy a empezar con un brevísimo capítulo de agradecimientos, como es natural. En primer lugar, muchísimas gracias a todos vosotros por venir. Tendré ocasión de hablar con vosotros un poco más en detalle mañana. Hoy lo que voy a hacer va a ser moderar el panel que tenemos, pero quiero empezar por agradecer en primer lugar a la empresa EventGo, puesto que hemos hablado de empresas y de emprendimiento, y como hemos hablado también de personas y no solo de organizaciones, quiero hablar de las dos personas que están al frente de esta empresa, que son Raquel y Alberto, y que os han recibido a todos en la entrada del hotel y que yo creo que han hecho un trabajo verdaderamente magnífico. También quiero agradecer a la empresa Nivaray y en concreto a los dos Pablos, a Javier, a Charlie y a Sergio. Por supuesto también a todos mis compañeros de Vox Europa, porque con eso ya quedo yo presentado, aunque mañana alguien me presentará con un poquito más de detalle, pero con eso quedo ya presentado yo hoy. Y por lo tanto, pues quiero agradecer muy especialmente al grupo ECR, a Jorge Bouchardet, a Rocío Monasterio y a mis compañeros en Bruselas, a Alonso, a Carles, a Carlos, a Arturo y, por supuesto, a Rocío. Creo que no me he dejado a nadie. Bueno, este es el capítulo de agradecimientos. Ahora me voy a sentar y os voy a presentar a nuestro magnífico panel. Vamos a tratar de ser un poquito menos políticos, aunque todo es política, gracias a Dios, porque es un arte noble. Pero vamos a ser un poquito menos políticos, vamos a ser un poquito más técnicos. Vamos a tratar de daros algunas ideas concretas, no porque no lo hayan sido las que habéis escuchado hasta ahora, pero algunas ideas quizás menos políticas y que os podáis llevar hoy de aquí, de la mano de verdaderos expertos en la materia. Vamos a hablar, se ha hablado ya del marco doctrinal, importantísimo. No se puede hacer política sin una doctrina sólida. Y tenemos a Jorge y a otras personas dentro de Vox, pero Jorge nos ha dado en muy poco tiempo verdaderamente un marco que yo creo que es un tesoro. Y eso es una parte muy importante y yo os animo a todos los que queréis ejercer un liderazgo, sobre todo político, a tener unas bases doctrinales sólidas. Es muy importante. Y después pues hemos escuchado a una mujer extraordinaria como líder y ella nos ha hablado de la familia y nos ha hablado de la empresa y nos ha hablado de la política. Entonces ahora nos vamos a centrar un poco más en la empresa. Y no la empresa como organización, sino la empresa, como se ha dicho, como comunidad. Y digamos que, en cierto modo, pues tenemos representación de los dos ámbitos que hay dentro de la empresa como comunidad, quizás con el rasgo común de la inteligencia, porque al final la empresa es capital, empresarios, si queréis, trabajo, en el modelo económico que existe ahora, e inteligencia. Y tenemos dos personas que, en cierto modo, vienen a representar cada uno de esos dos ámbitos. Así que yo ahora me voy a sentar y los voy a presentar como es debido, como es debido y como se merecen. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo voy a leeros muy brevemente su trayectoria, que creo que es un punto que es importante. Bueno, en primer lugar, tenemos a Jacqueline O'Hare. Ella es licenciada en Economía Política por la Universidad de California, Berkeley. Y es diplomada en Lengua y Cultura Española por la Universidad Complutense de Madrid. Ya veréis que este binomio Estados Unidos-España es muy importante y precioso en Jacqueline. Además de un gran conocimiento de España, casi como si fuese su propio país, tiene más de 25 años de experiencia en la industria tecnológica y de telecomunicaciones y de comunicaciones, en las áreas de consultoría de negocio, estrategia y ventas. Es profesora en el Acton MBA. Yo creo que esto es una de las cosas de las que ella está más orgullosa, que es un programa de liderazgo creado por grandes emprendedores para nuevos emprendedores. Esa es la visión
de este máster. Es un máster creado por grandes emprendedores para nuevos emprendedores. Es especialista en ciberseguridad, plataformas de comunicación móvil y emprendimiento. Muy bien. Jacqueline. Voy a presentar también a Gustavo, los voy a presentar a los dos. Luego les voy a hacer unas preguntas, les he pedido que no se enrollen, porque tengo intención en estos 45 minutos de que vosotros, en primer lugar, no os aburráis más de la cuenta, porque ya habéis escuchado muchas cosas, y en segundo lugar, que podáis hacer preguntas. Esto creo que debe ser el punto, yo diría que principal. Bueno. Gustavo. Gustavo nació en Colombia y lleva casi 11 años en España, residiendo en España. Llegó como estudiante y al terminar los estudios en 2017 empezó a trabajar como rider, como una actividad complementaria a su profesión de músico. Vamos a hablar de plataformas, porque es un modo de emprendimiento actual y vamos a hablar de eso un poco. Él es pianista clásico y es compositor de medios. Vamos a unir también cultura con emprendimiento. Esta actividad le salvó totalmente en la época de la cuarentena, a la vista de que en las crisis lo primero que se sacrifica es la cultura. Y desde junio de 2020 está muy inmerso en la lucha legislativa, se ha hablado desde el plano del derecho, y para los que os interese este punto, pues es un punto importante. Yo creo que Vox ha tenido una voz importante en la lucha legislativa contra la ley Rider española, famosa. Pese a haber convocado las manifestaciones más concurridas de este sector en su historia en España, con 34 convocatorias en 20 ciudades y miles de riders en las calles, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, nunca le escuchó. Ni siquiera le invitó a una reunión, sino que tramitó su ley negociando únicamente con los sindicatos UGT y comisiones obreras, llamados más representativos, que no son los más representativos, pero se les llama más representativos. Bueno, bien. Quienes tienen una postura contraria a los intereses mayoritarios de su colectivo. Bueno, vamos a ver cómo nos lo explica él. Generando en los meses siguientes despidos masivos, fugas de empresas y un aumento sustancial de la precariedad, al dejarles expuestos sin ninguna clase de reforzamiento de los derechos frente a las empresas. Bueno, con esto quedan presentados ya nuestros dos ilustres invitados en la tarde de hoy. Así que vamos a ver si nos dan ideas que os puedan ser interesantes a vosotros como futuros líderes para sustituir y reemplazar y tomar el relevo de los Jorges Buxadés y los Rocíos Monasterios en la política, los que tengáis una vocación política, en la empresa o en ambas. Y me dirijo a todos vosotros, pero me dirijo especialmente, puesto que estamos en la ciudad de Zaragoza, pues a los zaragozanos entre vosotros, a los aragoneses más en general y, naturalmente, pues a toda la hispanidad, diría yo, puesto que estamos en la cuna de la hispanidad, con la Virgen del Pilar a unos pocos pasos de nosotros. Bueno, y yo les voy a plantear una primera pregunta. La primera pregunta es una pregunta un poco general y es la siguiente. Yo les diría a Jacqueline y a Gustavo que si os tuvieran que dar una idea sobre emprendimiento, una idea que a vosotros os pueda resultar especialmente importante sobre emprendimiento. ¿Cuál sería esa idea? Y me dirijo primero a Jacqueline sobre este tema. Yo creo que lo más importante que os puedo transmitir es que sin emprendimiento y empresarios no hay una sociedad libre, ni individual ni la sociedad entera, libre para buscar los sueños, educar las familias, crear trabajo para los demás. Y yo creo que libertad y libertad económica es fundamental para el éxito de cualquier cultura y país. Muy bien, perfecto. Madurado un poco la idea porque vamos a volver sobre ella. Gustavo, una primera idea para ofrecer a nuestra audiencia de hoy.
Yo creo que esto va más relacionado, creo, en la responsabilidad que tenemos como jóvenes, ¿no? Que al final creo que la mejoría del emprendimiento parte de la raíz de incentivar su creación, no de incentivar el mismo. Esto creo que está muy ligado a la responsabilidad política de tener nosotros la capacidad de, mediante el voto, tener un pensamiento crítico y poder elegir, efectivamente, en un contexto legislativo, políticas y políticos que nos permitan, efectivamente, llevar la realidad a una situación de emprendimiento. Porque esto parece muy obvio, ¿no? Que nosotros como tal no tengamos una realidad ahora mismo política que permita precisamente esa creación de emprendimiento. Entonces creo que esto parte desde el sentido común y el pensamiento más primario de que la mejor manera de tener este emprendimiento es incentivar el crearlo. Así que sin duda alguna creo que parte esto de la responsabilidad del voto y de la responsabilidad de ser autocríticos y de ser analíticos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a concretar un poco más y os voy a pedir algún ejemplo. Os voy a pedir que compartáis con todos nosotros alguna medida que vosotros conozcáis en la que se manifieste esta visión del emprendimiento, esta visión de la generación de riqueza, de la generación de oportunidades, de la generación de empleo. Os pediría, si es posible, una, pero bueno, si os queréis extender un poquito más y en fin, dar alguna idea más, pero Gustavo, me dirijo primero a ti. En España, en fin, en la actualidad, ¿podrías ofrecernos, no está el panorama tampoco seguramente para buscar muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, ¿conoces alguno que te haya parecido a ti personalmente interesante, como medida de un líder político que promueva pues la creación de prosperidad en la sociedad? Hay una medida que se tomó en Castilla y León. Se anunció, creo que lleva ya algunos meses tramitándose, pero se anunció ahora en enero. Y es la idea de García Gallardo de llevar a cabo la consolidación de la propuesta de una joven orquesta. Que esto suena, ¿no? Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Que esto a priori cualquiera diría, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con emprendimiento? Pero yo creo que al final el incentivar la cultura y el ser y la intelectualidad en la sociedad nos hace al final ciudadanos más íntegros, nos hace más analíticos, nos hace más críticos. Y esto al final se ve representado sin duda alguna en esa capacidad y en esa responsabilidad de voto que tenemos. Que esto, creo que el enfocar, ¿no?, unas políticas públicas en el desarrollo de habilidades y como tal en la promoción de los mismos, o sea, de aquellas personas que se quieren dedicar o no a esto, hace, insisto, ciudadanos más íntegros. Y creo que esta es una política que, aunque parece secundaria, creo que al final en su conjunto hacen un conjunto de políticas públicas que, insisto, deberían incentivarse y deberían profundizarse. El mundo de la cultura. El mundo de la cultura. Sí, que normalmente el mundo de la cultura pues se ha dejado a veces por parte de, en fin, yo diría que por parte del Partido Popular, ¿no? Se ha dejado en manos de la izquierda en el pasado. Parece que es territorio complicado. Pero bueno, no me quiero meter en lo político en este sentido, sino preguntarle a Jacqueline que ella también comparta con nosotros algunas medidas que en concreto pues sirvan para la promoción de la empresa y el emprendimiento. Yo creo que realmente lo más importante es la cultura, fomentar la cultura de emprendedor. Yo creo que de concreto es mirar, por ejemplo, en España, si miras una comparativa de un amigo que tiene pues quizás el fondo de venture capital más grande que en España, y mirando un estudio decía, ¿pero por qué voy a contratar a nadie en España? Y hablaba del overhead, de lo que uno tiene que pagar
para tener los empleados, pagar para mantener toda la estructura política, ¿no? Y para dar temas concretos. Dijo, pues, en los Estados Unidos, de donde soy yo, pues el overhead, pues entre la seguridad social, el paro, etcétera, coste de despido, 15 y 16%. Obviamente varía según estado. En el Reino Unido andaba por 22%, ¿no?, del sueldo. En España era el 48,5%. Por lo tanto, tener un empleado, en plan no autónomo, un empleado en nómina, cuesta muchísimo más y el trabajador percibe mucho menos, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es incentivar que el gobierno se hace más pequeño y se deja despejado el plano para gente. Todos tienen posibilidades de emprender o ayudar a un emprendedor, y de estos 3 millones de no empleados o gente buscando empleo que hay, solo necesitas un pequeño porcentaje que tire para adelante. La amplia mayoría van a fracasar, pero como ha dicho Rocío Monasterio, luego se vuelve a levantar. Muchos fondos, mucha gente, muchos inversores que no invierten hasta que has fracasado al menos una vez o dos, y es lo que quieren, ¿no? Entonces yo creo que es primero abrazar la cultura de riesgo, la cultura de éxito, y saber que la sociedad descansa en los hombros de los que van a salir a trabajar y a crear y a hacer algo nuevo, y hacerlo de una forma ético y rentable. Ético y rentable. Son dos ideas importantes a retener. Ético y rentable. Muy bien. Bueno, y yo voy a hacer una última pregunta antes de dar paso al turno de preguntas vuestras, ¿eh? Pero esta última pregunta que voy a hacer es un tema que tiene su complejidad, ¿eh? No la vamos a solucionar esta tarde, pero a mí sí que me interesa pues, conocer la opinión de los dos ponentes sobre el problema de las plataformas y del trabajo en plataformas, teniendo en cuenta, y este punto es muy importante, la protección del trabajador, en este caso la protección del autónomo. Yo he hablado antes de líderes políticos y de líderes empresariales, pero no querría olvidarme de los líderes laborales o de los líderes sindicales o de las personas que tienen como vocación proteger a sus compañeros, dedicar su trabajo y su esfuerzo y su liderazgo a la protección del bien del trabajador, de los justos derechos de los trabajadores. Esto tampoco conviene olvidarse. También hay quien puede tener una vocación sana y una vocación noble, quizás una de las vocaciones más nobles que se puedan tener, posiblemente, además de la vocación política o la vocación religiosa o la vocación empresarial. Probablemente la protección de los justos derechos de los trabajadores es una de las vocaciones más nobles que se puedan tener. Y, hombre, yo creo que es una oportunidad magnífica que tenemos en este campus de tener a la gente, a los representantes de Solidaridad, y yo verdaderamente estoy interesadísimo en conocer lo que nos van a decir. Pero en el caso concreto de las plataformas, de los trabajadores de plataformas, pues a mí me gustaría, en primer lugar, preguntarle a Gustavo, porque conoce bien el sector, y tenemos la ley española, muy criticada. Vox pues, mantuvo una posición muy crítica. En Bruselas, en este momento, pues está en curso la preparación de una directiva que va a copiar y ampliar, si Dios no lo remedia y los que nos dedicamos a esto pues no conseguimos pararlo, pues va a copiar y ampliar la ley española. Y a mí me gustaría que desde el punto de vista de un trabajador autónomo, que conoce el mundo de las plataformas, pues nos pudiera ilustrar y vosotros pues pudierais tener una idea
pues un poquito más precisa, y como decía Rocío, que no os dejéis engañar, que escuchéis y que tengáis contacto con las personas que verdaderamente conocen el problema desde un punto de vista técnico y puede explicar, en este caso a vosotros como futuros líderes, a los líderes políticos también, la realidad de la situación, sin intermediarios, sin manipulaciones, sin simplificaciones. Entonces, a mí me gustaría, y en este punto yo creo que os podéis extender un poquito más, quizás para dar las pinceladas que consideréis más interesantes para todos nuestros participantes en el foro, sobre el problema de los trabajadores de plataformas, la oportunidad de los trabajadores de plataformas y los problemas que se plantean y las soluciones correctas, incorrectas, que se plantean también. Gustavo. Vale, Miguel. Hay algo primero que me parece muy curioso en todo esto, que lo he estado analizando y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero usted es de mi quinta, ¿no? Usted tendrá a lo mucho, tengo 31 años, o sea, ¿hasta qué me viene a enseñar aquí? Yo llevo trabajando en esto todos los días de mi vida desde diciembre de 2017, algunas veces más, algunas veces menos. Conozco la calle perfectamente, lo que es pasar frío, lo que es entregar literalmente bajo la nieve, bajo la lluvia, bajo el calor, bajo cualquier clase de circunstancia adversa que ustedes se puedan imaginar. Y concretamente desde junio de 2020, estoy básicamente inmerso todos los días en la lucha legislativa contra la Ley Rider. En mi vida yo he asistido a una manifestación, de hecho dudaba de la utilidad como tal que tiene una manifestación, porque yo no era, o sea, yo soy músico, yo no me dedico a reivindicar nada, o sea, a mí me gusta tocar teclas y componer música y poco más. Mucho menos ni dar discursos, ni hablar en público, ni dar entrevistas, ni nada de esto. Hasta que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anuncia un intento de regulación en ese momento que iba en contra de los intereses de la mayoría de mis compañeros. Porque eso sí, nosotros, cada uno de ustedes podrá tener la opinión que sea alrededor de lo que es el trabajo en plataformas, que en este caso concretamente el reparto, pero eso sí, dentro de nosotros, la gran mayoría lo que quiere es ser autónomos, porque este trabajo se adapta a una cantidad tremenda de perfiles profesionales que tienen un muy difícil encaje práctico en el mercado laboral tradicional. Aquí hay personas de edad avanzada, con estudios, unos con muchos estudios sobrecualificados y otros con muy pocos estudios. Hay gente que tiene problemas de homologaciones, problemas de experiencia, problemas de, distintos ámbitos y contextos que, bueno, el trabajo en plataformas de muchas maneras ha llegado a solucionar y les ha ofrecido una salida a una situación que, bueno, en nuestro caso sería de paro, básicamente. En ese sentido, en junio de 2020, decido crear un movimiento que se llama Repartidores Unidos, el cual empezamos a reunirnos en los McDonald's y empezamos a hablar, oiga, mire, a mí no me gusta esto que está haciendo esta señora porque se acaba de reunir con una asociación de representación minoritaria que tiene, insisto, una postura totalmente contraria a nosotros y vende una ley que a priori lo que nosotros veíamos es que iba a generar una cantidad de desempleo tremenda, porque no hay que ser un experto ni un economista para darse cuenta que nuestro mercado, nuestro tipo de negocio, tiene una tipología que es tremendamente volátil y que si tú la encorsetas en el mercado laboral, en un régimen en general, vas a terminar destruyéndola. Esto era una cuestión que estaba advertida por diferentes economistas, por diferentes estudios, y que pese a esto la ministra de Trabajo sigue adelante con esta regulación. Insisto, en mi vida me había manifestado yo no sabía ni cómo se convoca una manifestación y terminé, miren ustedes, organizando 4 convocatorias nacionales, paralizando Gran Vía 2 veces, megáfono en mano y 4.000 tipos detrás mío, gritando Stop Ley Rider. En sus motos, gente que ni conocía, gente que ahora mismo me ve en la calle y seguramente me pite en plan saludando, pero que yo no tengo en principio esta vocación como tal de dirigir estas cosas, pero está la situación de gravedad y de extrema urgencia que tuvimos que manifestarnos. Así, la Ley Rider sigue adelante. Ustedes podrán ver, estamos en un montón de medios, o sea, yo insisto, en mi vida ni siquiera había dado una entrevista, y aún así me veo con 20 micrófonos enfrente, reivindicando cuestiones que el gobierno de España en ningún momento nos escuchó, en ningún momento hizo caso a nuestras reivindicaciones y saca adelante esta ley. ¿Qué produce esto? El día de entrada en vigor del fin del vacatio legis de la Ley Rider, Uber Eats nos envía un correo a todos nosotros donde anuncia que el 100% de la flota va a ser despedida. ¿Por qué?
no es viable tener asalariados en este sector, por lo menos no a la cantidad que habían antes. Entonces, de 3.800 y pico trabajadores que éramos en ese momento, únicamente contratan a 1.000 y el resto a la calle, sin trabajo. Meses después, ustedes seguramente habrán visto la noticia de Libero, que se abandona España. El gobierno automáticamente intenta disfrazar esta noticia como que no tiene que ver la ley Rider en la salida de la misma, cuando en la propia exposición de motivos de la salida de Libero, en el ERE que no se hicieron, se expone que la empresa está en una situación sostenible, la ley Rider viene a apuntalar este sector y le termina de acribillar y termina como única solución su salida, decide que la única solución es la salida del mercado español. Nos deja sin trabajo a 3.871 repartidores, que se suma a Amazon, que nos deja sin trabajo, suspende su programa Amazon Flex y nos deja sin trabajo a más de 4.000 personas. Entonces, aquí es cuando uno empieza a analizar, bueno, pero esta clase de regulación es, o sea, tú como ministra de Trabajo redactas una normativa que podrá sonar muy bonita en el discurso, porque eso sí, esta señora ha estado vanagloriándose de que nos está protegiendo y que está haciendo todo lo que está en su alcance para protegernos, pero nos deja en la calle sin trabajo. Entonces, la cuestión aquí es hasta qué punto la romantización de los derechos laborales influye en la toma de decisiones legislativas. Porque claro, ¿a mí de qué me sirve tener 1.000 derechos laborales si no voy a poder disfrutar de ninguno de ellos? O sea, esto no tiene ningún sentido. Entonces, empieza toda esta campaña de despidos y ahora vemos lo que está pasando en la Unión Europea. Que entonces viene Yolanda Díaz, empieza a apoderarse del discurso diciendo únicamente la mitad de la historia, porque, eso sí, ustedes pueden ver que en medios solo aparece la postura de que la laboralización es la única solución al trabajo en plataformas, cuando eso no es así. La vida no creo que no todo es blanco o negro, sino que también hay muchos otros colores en los cuales nos podemos refugiar y podemos tomarlo como base para para redactar legislaciones que estén enfocadas en la viabilidad y en los derechos y la protección a los trabajadores. En este caso, las reivindicaciones que nosotros tenemos es un marco legislativo que permita a los trabajadores autónomos prestadores de servicios, porque eso sí, los autónomos no todos somos empresarios, o sea, también hay quienes somos prestadores de servicios, tengamos un derecho de negociación colectiva que permita efectivamente llegar a acuerdos con validez legal, que bueno, entiendo yo, y no sé si será una locura de extrema algo, lo que sea, pero creo que la protección en el trabajo debe ser algo inherente al trabajador, no si se es autónomo o asalariado, si se es de izquierdas o de derechas. Y básicamente esa es la situación, Miguel. Nos deja en situación de desempleo a muchos repartidores. Aquí cerca del 80% del sector ha sido afectado por algún despido. En mi caso ha sido despedido 2. Y lo que nos deja en el BOE esto. De hecho, lo suelo pasear cada vez que hablo sobre este tema. Y nos deja una legislación de 2 párrafos que caben en un post-it. O sea, aquí está el futuro del trabajo. Una manera de trabajar que requiere… Simplificación. Sí, exacto. Esto es simplemente una presunción de laboralidad que ya existía, pero que al momento de dejar esto en manos de los tribunales, lo que nos estás condenando. Si esto no se cambia, en algún momento, en los próximos años, más pronto que tarde, veremos cómo ya no estamos hablando de miles de despedidos, concretamente más de 11.000, sino estamos hablando ya de parados directamente. Bueno, lo vamos a dejar aquí, Gustavo. Yo creo que tenéis ideas a los que os pueda interesar o que conozcáis este modelo de trabajo, pues yo creo que tenéis ideas suficientes para profundizar, bien a través de Gustavo. Desde luego la posición del grupo nuestro pues va un poco en la línea que tú decías de tratar de incrementar la protección de los autónomos y no tratar de crear ni dificultades al negocio, ni tampoco inseguridad jurídica. Bueno, lo vamos a dejar aquí este punto, pero a mí me gustaría que Jacqueline también, pues desde su conocimiento de la industria, de la tecnología, de las comunicaciones, del marketing, pues nos ofreciera una visión, yo diría, complementaria a la quizás más amplia a la ofrecida por Gustavo. Yo creo que yo conocí a Gustavo hoy, estuvimos hablando y realmente me ha dado un optimismo saber que hay gente que quiere trabajar para empezar, porque yo entrevisto gente y no parece que quieren trabajar, parece que quieren ocupar sitio, ¿no?
Y lo que pasa, si no lucháis y no exigís que la gente que pueden hacer algo para cambiarlo, es que hay un vacío. Entonces hay empresas de estas de plataformas digitales donde, digo uno que conozco muy bien, que ahora todo lo que es, pues por un evento así, que todos van a tener la camiseta campus, sabemos cuántos son, y se entrega pues las camisas, las mochilas, ahí el día anterior. No hay stock, no hay pérdida, no hay un overflow, problema. Pues esta empresa no está en España, se ha ido de España por todos estos inconvenientes de tener. Y tiene, pero tú dices, pues es un negocio tangible, ¿no? No es digital, no es solo contenidos, ¿no? Pero bueno, eso lo contratan dentro del país, con lo cual la gente que realmente ofrece el valor tangible de la camiseta, del evento, del concierto, de lo que sea, es un commodity, ¿no? Es una cosa que se contrata en un momento y hay cero riqueza de la propiedad intelectual, de lo que realiza esta plataforma digital. Eso se queda en el país de la sede. ¿Por qué está ahí? Por un montón de normativos, por no decir régimen fiscal de diferencia, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado escuchar de políticos que tienen, por eso os animo, antes de ir por el camino político, que han vivido lo que es ser empresario y lo que es ser emprendedor, y que es difícil, y es arriesgar, y es tener deudas y gente que te exige lo que no tienes y tienes que sacarlo adelante de alguna forma. Todo eso yo he vivido y me he crecido con ello, pero os quieren robar este sueño por decir que montar una empresa vas a ser el malo, vas a explotar el trabajador, cuando, como bien ha desplegado Gustavo, es una oportunidad a brindar una colaboración entre una negociación multifaceta, que los reguladores, que los políticos pues se mantienen al menos un campo abierto para todos, para que se pueda hablar, ¿no? Y parece ser que lo único que veo, y intento no ver tanta prensa, donde dicen, pues los emprendedores todos son youtubers, son gestores de contenidos, son bloggers, es decir, eso se ha puesto en auge. La gente dice, no, eso, yo soy un autónomo, yo hago este contenido, yo vendo eso, yo hago dropshipping, yo hago, ¿no? Entonces, hace pues, una semana, pues la nueva iteración, ¿no?, que tuvimos de GPT-4, ¿no?, los que estáis mirando, y yo digo, mira, si lo tuyo es crear contenido que sea muy original, que sea muy especializado, que sea muy genérico, que sea muy puntual, lo que sea, si eso es tu valor, pues realmente, primero, estás atado de las grandes plataformas. Ellos controlan cuándo y qué y cuánto tiempo que cobras, porque pueden aumentar su margen. Entonces, primero, empiezas como cierta esclavitud. Y segundo, ya con las nuevas tecnologías, yo no voy a llamarlo inteligencia artificial, pero unos algoritmos muy entrenados, muy especializados, sistemas expertos que se podría llamar, os van a desplazar. Igual que cuando en la burbuja de Internet que viví, nadie sabía en Internet si tú eres un perro o un ejecutivo, pues lo mismo. Ahora nadie sabe si tú has hecho el contenido o lo has generado a través de un algoritmo. Con lo cual, no hay que laudar lo fácil. Lo que parece que en un minuto, pues tengo mis amigos y los de mi universidad y todos me están prestando atención, y qué fácil es, y cobro por ello, ¿no? Porque hay que reconocer que cuando se levanta algo que es tuyo de verdad, aunque lo haces, como dijo Jorge, en colaboración con proveedores, sobre todo con clientes, con bancos, con inversores, cuando quieres levantar algo es un sobreesfuerzo
increíble. Hay que contar con la gente que te conoce, que comparte tus valores y lanzar a cazar este sueño de montar algo. No todo el mundo va a montar una empresa. Espero que todo el mundo monte una familia. Espero que todo el mundo, si no monta su sueño, colabora en subir el sueño de otro. Porque si no, en un vacío, estas plataformas, entidades multilaterales, ellos entran y dicen cosas, como estuvimos comentando, que no vais a ser dueño de nada. No te preocupes, que nosotros somos sus señores, somos sus mejores. Nosotros sabemos y os vamos a decir qué tenéis que hacer. ¿Vais a trabajar? No vais a ser dueño de nada. Vais a alquilar lo que necesitas. Te refieres a la Agenda 2030. Correcto, sí. Y eso... Dedicada específicamente a los jóvenes, para decirles que van a ser felices sin tener nada. A los jóvenes del mundo. Eso es. Mensaje. Como un hámster que entra en la rueda y está feliz, porque está persiguiendo algo, ¿no? Pero no llega a la meta. Entonces, cuando se mira el caso de los riders, que no es un negocio que conozco mucho, pero el Estado o el superestado, Unión Europea, busca tener pocos, no quieren empresarios, no quieren emprendedores y pequeñas empresas, mucho menos quieren tener, que era 3.500 autónomos, que cada uno que puede opinar y determinar qué servicios quieren hacer, con quién no están sindicalizados, con quién quieren votar, con quién si quieren dedicar más tiempo a estudiar o también montar otra cosa o dedicarse a la cultura. Eso no quieren. Quieren pocas entidades de lo cual pueden pactar y o controlar. Y de ahí, pues de los riders, pues saben perfectamente, pues si hay nómina, yo cobro mis, ¿qué? 48,5% de lo que le está pagando, ¿no? Yo de alguna forma eso lo percibo y eso aumenta mi poder de controlar la legislación, la vida, los reglamentos bajo todos tenemos que vivir, además del poder recaudatorio, porque siempre quiere más, ¿no? Con lo cual, tener una perspectiva de empresario, de trabajador, antes de meter por el camino, ni de votar para un político, mucho menos meterse en política, me parece fundamental. Y os animo a todos. España es un gran país que no tiene nada que envidiar a nadie. Yo he vivido en muchos sitios, he elegido vivir aquí, pero realmente la cultura, la aversión a riesgo, que está todos los días, os lo dicen desde la educación primaria, que está enfocado a funcionarios, hasta en la universidad, donde han comentado que tratan los empresarios como criminales. Pero recuerda que no lo dicen bien intencionado, lo dicen para despistar. Y todos tenéis seguramente unas grandes capacidades de sacar adelante en una forma o en otra, y Dios nos libra si no es así. Muy bien, pues